¿Será este el traje de novia de Sisi? ¿Fue este el que llevó el día de su boda con Francisco José? Vamos a descubrirlo. Hola viajantes, bienvenidos de nuevo al Wagenburg. Sabéis que tenéis un vídeo en el canal donde os muestro este museo de carrozas tan bonito. Pero hoy estoy aquí, como habréis visto en el vídeo y en la entrada, bueno, es el título y en la entrada. Hoy vamos a ver el famoso misterioso vestido de Sisi. Este es el prospecto. Y os voy a enseñar, bueno, no sé si habrá habido algún cambio en el museo desde que lo visité la última vez, pero sobre todo hoy nos vamos a centrar en el famoso misterioso vestido de Sisi. Así que voy a entrar, voy a comprar la entrada y vamos a seguir con el vídeo. Bueno amigos, pues ya he comprado la entrada, ya estamos dentro. Hoy la verdad que hay muy poca gente. Os voy a enseñar, antes de mostraros el tema del traje y tal, os voy a mostrar un par de imágenes, porque desde que yo vine aquí en el 2021 ha cambiado otra vez el museo. Entonces os voy a enseñar primero un par de cosas del museo que he visto que han cambiado y ahora volvemos al vestido. Bueno, obviamente la primera diferencia es que cuando vinimos en 2021 aquí estaba el carruaje de la boda con el que entró Sisi a Viena para casarse. Estaba aquí colocado, he preguntado, lo están restaurando, ¿vale? Ese es así el primer cambio que me ha llamado mucho la atención. Y el segundo, que ha sido un shock, es, veis ahí adelante el traje. Me voy a aprovechar enseñándoos. Habréis visto el otro vídeo, pero por si acaso, pues aquí lo tenéis. El traje de luto de la emperatriz. Cuando yo vine en 2021 estaba el traje solo en esa vitrina y llevaba una máscara. Entonces yo he preguntado, digo, ¿y la máscara dónde está? Y me han dicho, no, es que la máscara se puso durante el corona. Como todos íbamos con máscara, pues pusieron la máscara. Pero normalmente está, para que os lo pueda enseñar sin que me dé el reflejo, normalmente está expuesto tal que así, perdonad. Así, sin la máscara. Recordad en el vídeo, lo tendréis, os pondré un link de todas maneras, estaba la máscara así como de plumas y tal, pero solamente la expusieron durante el corona y ahora no. Entonces ahora veis, está aquí el traje con un uniforme de gala del emperador. Fijaros este uniforme, no sé si estaba puesto en otro lado, porque recordad que ahí atrás había un montón de uniformes, pero bueno, veis el traje de gala que en el vídeo del 2021 estaba solo en la vitrina. Madre mía, casi no se ve la cintura, estaba pensando ahora mismo, casi no se ve la cintura. ¿Veis? Recordad, bueno, tuve suerte además de poder venir, aun teniendo que llevar la máscara, pero bueno, he podido enseñaros la máscara, que normalmente no se expone. O sea que veis el traje este de moiré negro. Y luego me voy a acercar, bueno, esto es lo que os decía de los uniformes, de los sirvientes y tal. Y creo recordar que he visto una diferencia allá atrás donde la carroza de la coronación. Bueno, aquí os he dicho que me parecía haber visto algún cambio, pero los únicos cambios que he visto, he estado comparando con mi vídeo, ¿vale? Aquí había unas monedas y aquí había contando pues en María Teresa los hijos que había muerto por viruela o tal, no sé qué. Pero las carrozas estaban colocadas tal como están ahora. Lo que yo recuerdo, si me estoy equivocando, perdonadme, pero intentaré buscar fotos, porque yo recuerdo que yo esto lo he visto de alguna otra manera. Yo creo recordar que he visto esta carroza aquí, ¿vale? Voy a buscar en los tropecientos millones de fotos que tengo. Si encuentro alguna foto de, como os digo, de que yo esto lo he visto colocado de otra manera, os la estaré poniendo ahora. Y yo recuerdo haber visto también algún momento expuesto, algo estaba puesto aquí distinto, y aquí estaban puestos los cascos de Cerberro, que me lo puedo estar inventando, no me hagáis mucho caso. Si encuentro esas fotos os las pondré, ahora estaré poniéndolas en foto para que veáis, porque a mí me suena esto de haberlo visto de otra manera, pero como he venido como 4 o 5 veces, lo mismo me equivoco. Esta es la de la coronación húngara. Así es como iban. Todos los caballos. ¡Buah! Esa es la carroza. A ver, espera. Se me han puesto todo el mundo delante. Esta es la carroza de la coronación. Aquí va ella.
Precioso. Así es como iban los caballos. Y este es el caballo, bueno, la decoración del caballo que llevaba el emperador. Y aquí son las espuelas, una pezuña y el rabo del caballo Cerberro, que se llamaba Cerberro el caballo, que montó el emperador ese día. Esta es la decoración que llevaban los caballos. Es muy bonito. En comparación con el vídeo de 2021 están colocadas igual, ¿vale? Menos esto que faltaba aquí. Entonces voy a subir arriba por si acaso allí hay algo distinto, si no, volvemos al vestido. Pues no, viajantes, en comparación con 2021 creo que esto está igual. De nuevo, si encuentro alguna foto de que yo he visto esta zona de otra manera, os la estaré poniendo ahora. La única diferencia que se ve aquí es, claro, el traje de luto de Sisi es distinto. Recordad que estaba ella sola, no con el uniforme, estaba más centrada. Pero creo, de momento no me ha llamado la atención nada más que el carruaje de la boda, el traje este y una cosita chiquitita en el otro lado. Ya os digo, si yo recuerdo o encuentro alguna foto de esta zona distinta, os la habré puesto. Y ahora ya sí, que ahora volvemos al traje. Jolín, no sé hablar, al traje, sí. Bueno, pues volvemos al vestido. Entonces recordaréis en mi vídeo del Wagenburg, cuando yo entré aquí en 2021, aquí estaba la cola del traje que veis aquí y aquí estaba el carruaje de la boda, con el que Sisi fue a su boda. Veis aquí la información que habla pues del museo, de lo que es, y aquí empiezan las informaciones sobre el vestido misterioso de Sisi, ¿vale? Lo que voy a intentar, repito, intentar, es, porque aquí hay un documental súper interesante que os habla pues de todo el proceso, de cómo se descubrió este traje y tal. Voy a intentar mostrároslo y si no, pues bueno, os lo cuento después, pero voy a intentar de momento mostrarlo. Creo que son como unos 20 minutos de documental, intentaré poder mostraros. Vamos a ver si puedo, ¿vale? Bueno, viajantes, os voy a leer la traducción de lo que nos está contando aquí la conservadora del museo. En abril de 1854 se celebró en Viena la boda del siglo XIX, cuando el muy joven y atractivo emperador Francisco José de Austria desposó a su prima de apenas 16 años, la duquesa Isabel, en Baviera. La boda de un emperador era, por supuesto, ya algo muy especial, pero esta boda era aún más única porque Francisco José no se casaba por razón de Estado, sino verdaderamente por amor. Él se había enamorado perdidamente menos de un año atrás de su prima de solo 15 años. Y a pesar de esta gran juventud, la boda se celebró solo unos meses después. Para entonces, ya habían llegado a toda Europa a través de los periódicos y las noticias esta historia de amor que era tan increíble que le llegó a la gente al corazón, y esto despertó aún un mayor interés. Así que cuando ese abril de 1854 miles de personas se agolparon en la capital para celebrar este enlace y sobre todo para festejar a la novia, la corte sabía que esto era un tremendo y positivo movimiento de relaciones públicas y quiso utilizarlo para aumentar la popularidad del emperador, que había subido al trono apenas unos años antes y a través de la sangrienta revolución de 1848 y no era demasiado querido en ese momento. Se ocuparon de que la mayor cantidad posible de personas pudieran ver a Sisi en el mayor número posible de eventos. En cuanto ella llegó con el barco de vapor a Nussdorf por el Danubio, fue llevada por la ciudad en carruaje abierto hasta el palacio de Schönbrunn, donde la pareja saludó desde el balcón a una exultante multitud y luego hubo 10 días de celebraciones, en las que los recién casados se mostraban al público una y otra vez, terminando estas celebraciones con un gran festival en el Prater, de manera que el público pudo tener una buena impresión de Sisi, lo que fue el principio de su gran popularidad. Las bodas entonces eran una tradición completamente diferente a las bodas reales que conocemos hoy en día, ya que tuvo lugar a puerta cerrada. Las bodas de los Habsburgos se celebraban tradicionalmente en la iglesia de los Agustinos, que en esa época estaba unida al Hofburg a través de un pasadizo que hoy ya no existe, de manera que los novios pasaron por aquí para ir a la ceremonia y de vuelta al Hofburg.
Solo las personas que estaban presentes en la ceremonia y la recepción posterior pudieron ver a Sisi con su traje de novia. La iglesia de los agustinos es relativamente grande y caben varios cientos de personas, pero eso no fue suficiente para una ocasión tan grande como una boda imperial. Habían planeado originalmente abrir el área trasera de la iglesia a la gente del pueblo, para que cualquiera pudiera ver el evento aún sin invitación, siempre que llegaran a tiempo. Pero esta boda despertó un interés tan grande a lo largo de todo el imperio que de todas partes llegaban embajadores, delegaciones y emisarios, y hubo que hacer sitio en la iglesia para todos ellos, y al final simplemente no había más espacio para todos, y solo las personas que fueron invitados y llegaron con una invitación pudieron ver a Sisi con su traje de novia. Hay, por supuesto, informes de los periódicos y también ilustraciones de los mismos que nos hablan de cómo era el vestido de novia y nos muestran en ilustraciones el traje y los sucesos dentro de la celebración. Pero de hecho, los reporteros no estaban presentes y eso explica por qué estos informes son tan contradictorios. Algunos hablan de que el traje era blanco, con una gran cola larga, bordada con hilos de plata. Otros hablan de que el traje era blanco, también con cola larga blanca, bordada en oro y plata. E incluso hay informes completamente distintos a los demás que dicen que el traje era blanco, sin cola y sin bordados y cerrado al cuello, a pesar de que las ilustraciones muestran tanto a Sisi como a sus damas llevando vestidos más escotados. Es por esto que nos encontramos ante la sorprendente situación de no saber realmente cómo era el traje nupcial de la novia más importante del siglo XIX. Por esto fue una gran suerte que el Kunsthistorisches Museum de Viena tuviera la oportunidad de comprar a un descendiente directo de Francisco José y de Sisi la cola de un traje que había sido heredado de generación en generación y del que se decía en la familia que era la cola del traje nupcial que Sisi llevó en la iglesia de los agustinos. Lo asombroso es que esta cola está hecha de seda blanca, pero está decorada con lujosos bordados en hilo de oro, y esto contradice lo que cuentan los periódicos. A pesar de esto, el museo compró esta cola debido a su especial procedencia y a esta tradición familiar única, a pesar de que la contradicción era conocida, y a pesar de que al mismo tiempo apareció otro objeto del que también se decía que estaba unido a la boda de la emperatriz. Se trata de una capa pluvial en la iglesia de peregrinación de María Tafferl, que tal y como describen los periódicos, está decorado con bordados en hilo de plata. Lo que sí es cierto es que estos bordados tienen motivos, materiales y calidad completamente distintos a los de nuestra cola, por lo que queda descartada la posibilidad de que ambos objetos fueran usados a la vez en un mismo conjunto. El Wagenburg compró esta cola ya que este museo, junto con el depósito de muebles imperial, poseían una gran cantidad de recuerdos auténticos y originales de la emperatriz, por lo que se decidió en 2008 poner a disposición del público todos estos tesoros, la mayoría de los cuales habían estado guardados en cajas. Esto llevó a muchas personas interesadas en la emperatriz a venir al Wagenburg en los siguientes años, y una de estas personas fue una investigadora de España. Esta investigadora me envió un día un correo electrónico con una foto de un retrato completamente desconocido de la emperatriz y me preguntó si creía que la cola que tenemos expuesta en el Wagenburg podía ser la misma que se ve en este retrato. Y a mí me dio un escalofrío de la emoción y dije que efectivamente podría ser nuestra cola, pero que la resolución de la foto era realmente mala, por lo que no era posible hacer una comparación fiable. También me enteré a través de esta dama de que la pintura original se encontraba expuesta en Chequia, más concretamente en el Museo de Historia de Silesia en Opava. Me puse en contacto con la conservadora del museo, Denisa Radilova, y desde ese momento se ha desarrollado una muy fructífera y hermosa colaboración. En primer lugar, Denisa me envió una foto de la pintura en alta resolución, en la que era inmediatamente reconocible que tenemos aquí no solo el retrato muy hermoso de la emperatriz, sino en realidad también un retrato de nuestra cola,
ya que todos los detalles de los bordados son exactamente iguales en ambos casos. Primero pensé, por fin tenemos aquí un retrato de la emperatriz en su vestido de novia, pero hay un problema. La pintura es de un pintor llamado Joseph von Neugebauer, que no solo firmó la pintura, sino que la dató en 1857, lo que significa que se hizo 3 años después de la boda, lo que por supuesto sería muy inusual para un retrato de boda. De Denisa descubrí también que esta pintura es parte de un conjunto. También hay una pintura del emperador Francisco José, y por desgracia en esa pintura él no lleva el uniforme blanco de gala de mariscal de campo que llevó en la boda, sino las galas de la Orden del Toisón de Oro. Esto en sí mismo no es algo fuera de lo común, ya que Francisco José era el soberano de esta orden y a lo largo de su vida fue retratado en muchas ocasiones llevando este atuendo. Pero la Orden del Toisón de Oro es una orden exclusivamente masculina, por lo que cuando el emperador llevaba estas ropas, la emperatriz no estaba presente, lo que sí es inusual en unos retratos conjuntos, donde se suelen llevar trajes que se complementen. Otra cosa inusual es que normalmente la pareja sería pintada mirando uno en la dirección del otro, pero en este conjunto ambos miran en la misma dirección. Todo esto hace que este conjunto de retratos sea muy diferente. Denisa se dirigió a los archivos de Opava y consiguió encontrar los documentos de compra y la historia de estos retratos, por lo que hoy sabemos que ya en 1855, justo un año después de la boda, los estados de Silesia decidieron que les gustaría tener en su sala de reuniones 2 retratos a tamaño real de la pareja imperial. Entonces escribieron al Ministerio de Educación de Viena, porque allí había una oficina para asuntos de arte, y se le pidió al jefe de esta oficina, el conde Franz Thun, que les recomendara un pintor que fuera capaz de realizar este encargo con especial calidad. Y él recomendó al pintor Joseph Neugebauer, y fue este el que recibió el encargo hasta su terminación y la entrega en Opava en 1857. Con estos datos en la mano, me dirigí entonces a Viena con la esperanza de encontrar un intercambio de cartas entre Thun y Neugebauer en los archivos del Ministerio de Educación que arrojara un poco de luz sobre estos hechos, pero desgraciadamente resultó que todo el archivo fue considerado aparentemente insignificante y posteriormente destruido. Los hijos del archiduque Carlos. Y sabemos que estos hijos, el archiduque Guillermo y la archiduquesa María, tenían en gran estima a Neugebauer, sobre todo la archiduquesa María, que ya era una adulta y apoyó a Neugebauer toda su vida. Es por esto que no sería extraño pensar que la archiduquesa María le ayudara para que el retrato fuera especialmente bonito y realista, llevando al artista hasta el vestidor de la emperatriz durante unas horas, para que pudiera realizar bocetos del traje. Los documentos de Neugebauer se encuentran hoy en día en la abadía de Melk, en la Baja Austria, y hacia allí me dirigí intentando encontrar correspondencia entre Thun y Neugebauer o entre Neugebauer y la archiduquesa Marie que nos aclarara algunas dudas, pero por desgracia no hallé nada. Lo que sí descubrí fueron 2 bocetos de cuerpo entero, seguramente estudios preliminares de nuestros retratos. Es más, este encargo está documentado en los libros de cuentas de Neugebauer. En ellos podemos leer que en el año 1857 se le pagó una suma de 1.500 gulden por los retratos, una suma enorme que era la mitad de sus ingresos anuales. Paralelamente a toda esta investigación, empezamos un segundo proyecto muy intenso y largo. El retrato de Opava nos mostraba exactamente cómo era el traje al que pertenecía nuestra cola, lo que nos dio la posibilidad de recrear este vestido. Decidimos que debería ser fácilmente reconocible qué partes son originales y cuáles no, por lo que decidimos crear la característica esencial de este vestido, o sea, los bordados en el tul sobre la tela de seda, no bordando una tela en sí, sino imprimiéndola en la tela usando para ello tecnología punta. Para esto, por supuesto, uno necesita imágenes de muy alta calidad y resolución, en gran detalle sobre los bordados, cosa que no teníamos, y con este objetivo, un equipo del Museo Histórico de Arte
se desplazó hasta Opava para obtener estas imágenes. Allí pude conocer por primera vez a Denisa Ratilova en persona. Allí, el equipo de Opava descolgó el cuadro, que normalmente se expone en la escalinata del museo, y lo llevó a una sala aparte donde pudimos montar un estudio fotográfico temporal y donde los fotógrafos del museo pudieron realizar estas tomas de detalles precisos y en muy alta resolución. Mientras tanto, Denisa y yo nos dirigimos a los archivos de Opava con la esperanza de encontrar allí, además de los registros que ella ya había analizado, expedientes que pudieran arrojar luz sobre las preguntas sin respuesta. Pero desgraciadamente resultó que estos expedientes también habían sido destruidos en Opava, por lo que regresamos a Viena sin nuevos hallazgos científicos, pero con muy buen material fotográfico. Y así fue posible que los especialistas en fotografía del Kunsthistorisches Museum reconstruyeran los diseños de los bordados del vestido usando una combinación de fotos de la cola y del retrato. Mientras el estudio fotográfico trabajaba, yo volví a los archivos de Viena y allí hice por primera vez un verdadero descubrimiento, porque en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de 1854, donde se guardan todos los contratos en torno a la boda, había también un inventario nupcial de la emperatriz, y en este inventario aparecen todos sus vestidos y a la cabeza, en esta lista está el vestido de novia, y la gran sorpresa es que la descripción de este vestido no coincide ni con los informes de los periódicos ni con el cuadro de Opava. Pone que la emperatriz tenía un vestido de seda color plata, también con cola, como vestido de novia, traído de Múnich, y obviamente este vestido no tenía bordados, porque eso sería algo muy importante y habría quedado registrado en el inventario. Pero en segundo lugar, sí que podemos identificar claramente nuestro vestido, porque pone que hay un vestido de tul bordado en oro con una cola bordada en oro sobre tela de seda y que corresponde exactamente a lo que nuestra cola muestra y lo que se ve en el retrato de Opava. La pregunta sigue siendo, ¿qué vestido llevó Sisi en la iglesia? Sabemos por las fuentes que nos detallan las diversas celebraciones de la boda que Sisi solo llevó un vestido con cola largo en la iglesia y en la recepción. La respuesta a esta pregunta podría estar en los diarios de la suegra, la archiduquesa Sofía, por lo que acudí a los archivos de la corte donde están todos los diarios de la archiduquesa, en los que dice que alrededor de una semana antes de que ella misma llegara, se refiere a Sisi, llegó su ajuar a Viena. Eran muchos contenedores y cajas con sus vestidos, sus cubiertos y todo lo que le pertenecía a una novia. Y Sofía, cuando se enteró de que este ajuar había llegado, fue con sus damas a los aposentos de la futura emperatriz, más concretamente a su vestidor, y pidió que le mostraran todos los trajes y luego escribió que ella misma había dictado a su sirvienta qué vestido debería llevar durante las celebraciones. Sería bastante creíble pensar que Sofía hubiera considerado que el vestido blanco bordado en plata no era exactamente el más adecuado como vestido de novia por ser a lo mejor demasiado sencillo o porque el color no le pareciera bien, y que Sisi debería llevar mejor el precioso vestido blanco bordado en oro, pero por desgracia los diarios no especifican cuál de los dos llevó realmente. Para arrojar un poco de luz sobre este asunto, visité a la señora a la que mi predecesor compró la cola del traje en 1989 y me contó lo siguiente. Soy bisnieta de Marie Valéry, la hija menor y favorita de la emperatriz Isabel, y según la tradición familiar, la cola de la nupcial de la emperatriz llegó a mi padre a través de su hija y luego de mi abuela.
Esta entrevista confirma una vez más que, según la tradición familiar, la cola fue conservada y legada porque estaban convencidos de que la emperatriz la llevó en su boda en la iglesia de los agustinos. Una tradición familiar de este tipo es, por supuesto, muy importante, pero desgraciadamente no hay constancia escrita de ella, y por otro lado, aún conservamos las galas de María Tafel, de las que también se dice que fueron confeccionadas con el traje de novia. Me puse en contacto con el archivero de la iglesia de María Tafel, que tuvo la amabilidad de enviarme fotografías de los inventarios originales, y podemos ver claramente que la referencia a que este atuendo se confeccionó con parte del vestido de novia de la emperatriz no aparece hasta principios del siglo XX, después de la muerte de esta. Sin embargo, si nos remontamos más atrás, leemos que en 1857 la archiduquesa Marie, a la que ya he mencionado en relación con Joseph Neugebauer, donó este atuendo. La archiduquesa Marie era, por supuesto, un miembro importante de la familia imperial, pero nunca habría tenido el poder de obtener el traje de novia y transformarlo en una capa pluvial. En caso de que tal transformación se hubiera llevado a cabo, hubiera sido solo siguiendo órdenes de la emperatriz. En 1879, el emperador y la emperatriz celebraron sus bodas de plata, y hay un reportaje periodístico que cuenta una historia muy emocionante. Cuenta que después de la boda, la emperatriz envió su vestido de novia a sus familiares en Baviera, para que lo guardaran como recuerdo, y que con motivo de sus bodas de plata, mandó que se lo mandaran de nuevo a Viena para que fuera rediseñado y poder lucirlo en las celebraciones en la iglesia votiva. Hay una ilustración de un periódico de esta celebración en la que se puede ver a Sisi y su vestido, supuestamente una ilustración que fue dibujada del natural, pero realmente no se puede ver cómo era el vestido o de qué vestido se hizo, porque la moda de la época era completamente distinta y, por supuesto, requería un estilo completamente diferente. En cualquier caso, esta historia sugiere ciertamente que nuestra cola podría ser la original y explicaría por qué solo se ha conservado la cola pero no el vestido. Mientras yo estaba en los archivos, los restauradores del museo se ocupaban de otra cuestión apasionante. La única diferencia entre el cuadro y la cola que conservamos es que en el cuadro vemos la cola enmarcada por una amplia cenefa bordada en oro que no está presente en el original. Por esta razón, se examinó la cola y resultó que, de hecho, toda la zona de la cenefa es un añadido posterior. Esto es aún más sorprendente, ya que el aspecto de la cola es tan homogéneo que nunca habríamos hecho este descubrimiento sin el cuadro. Paralelamente a esta investigación, los trabajos de reconstrucción del vestido estaban también en pleno apogeo, y aquí se plantearon varios retos importantes, empezando por la elección de la tela y el color del estampado, y terminando con la búsqueda de una impresora que pudiera estampar la reconstrucción hecha por el estudio fotográfico del Museo de Historia del Arte en un sinfín de motivos sobre la tela elegida. Así pues, hemos podido reconstruir el aspecto del vestido tal y como ha llegado hasta nosotros en el cuadro de Opava. Si este bello conjunto nos muestra el aspecto de Sisi ante el altar o cómo se mostraba cuando era una joven emperatriz, es algo que no podemos decir con certeza en este momento. Para aclarar esta cuestión, habría que encontrar cartas o diarios de personas que estuvieran realmente presentes en la boda y que describieran lo que llevaba en esa ocasión. Mientras no se encuentren estos documentos, el vestido sigue siendo un mystery dress. Bueno, pues espero que haya funcionado, que os haya podido enseñar el documental porque es súper interesante. Entonces, recapitulamos, por si acaso no os he podido enseñar el documental. Veis que esta es el traje del vestido de novia de Sisi. Esto pasó a través de su hija María Valeria a sus descendientes, hasta que en 1989 aquí el museo, el Wagenburg, lo compró. Entonces, la tradición familiar es que es el traje de novia de Sisi. Lo que en el documental cuenta, os lo estoy recordando por si acaso no he podido enseñaros el documental, ¿vale? Que cuando llegó el ajuar de Sisi a Viena, una semana antes de que ella llegara, lo primero que había era un traje de novia
blanco bordado con seda, pero un traje muy sencillo, y después había un traje blanco bordado con hilos de oro y tal. Entonces, lo que no se sabe es cuál de los dos trajes llevó. Si llevó el traje de seda blanco que traía ella de Baviera, o se puso el que estaba bordado en oro, que es el que le tenían preparado aquí, por lo que se ve. Eso es lo que no sabemos. Lo que se ha descubierto es, gracias a esta pintura, veis aquí, esta pintura se supone que lleva la misma cola. Lo que no se sabe es si la representa llevando su traje de novia, porque esta pintura es del 57, 3 años después de la boda. Estas no son las joyas que llevaba Sisi en el día de su boda. Sabéis que llevaba una especie de, como si fueran unos ramos de flores dorados en la corona. Entonces, esas no son las joyas. Y aquí, como veis, la diferencia es en la cola del vestido. ¿Veis aquí? Los bordados son exactamente los mismos de la cola original, pero este borde no. Este borde veis que son como unas flores, y si os fijáis aquí en la cola original, veis que a partir de estas 3 líneas todo esto es distinto. Lo que gracias a esta pintura se ha descubierto es que efectivamente el manto es como está en la pintura, o sea, esto se ha añadido después, y eso no se hubiera sabido porque es que parece que es así, pero no, el manto, toda esta zona de las 3 líneas doradas para abajo, eso está añadido después. Entonces, que este sea el traje que llevó Sisi en su boda, no se sabe. Puede explicar por qué no se ha conservado la cola y no el traje, porque sabéis que en las bodas de plata, en 1879, Sisi cambió su vestido de novia, se supone que lo adaptó a la moda de la época. Entonces el vestido, claro, no se ha conservado, pero la cola sí. Entonces, que sea este el traje de Sisi de novia, o era el que llevaba al poco tiempo, como un traje de gala, un traje de los dos que tenía para la boda, pues a lo mejor se puso el otro y este era como traje de gala, o a lo mejor se puso este y el otro no. Entonces, en el documental lo que cuentan es eso, el de María Taffer, que también lo tenéis en un vídeo en mi canal de YouTube, que es donde estamos ahora mismo, de tontería. Sabéis que ese está bordado en plata, entonces puede ser que ese sea del traje. Ese traje se donó de todas maneras después de la muerte de Sisi. Entonces, bueno, pues no se sabe exactamente. El caso que tampoco no nos ha aclarado exactamente si este es el traje de la boda o no. Pero bueno, sabemos que este es un traje maravilloso que llevó Sisi. Según la tradición familiar, esta es la cola de su traje de novia. Y si, no sé, si el traje que traía ella de Baviera era bordado, o sea, sin bordados y blanco, esta cola también le pegaba. Que se hubiera puesto este bordado en dorado y con la cola dorada, pues no lo sabemos. De momento no hay ningún tipo de información que nos lo asegure. Este traje está muy bien, veis que lo han hecho aposta, o sea, no está bordado, está como imprimido sobre la tela para que quede claro qué parte es la que han reconstruido y qué parte es la original. No sé, yo el vestido lo veo precioso. A lo mejor muy escotado para la iglesia, pero bueno, esto ya es opinión mía, ¿vale? Porque a mí, no sé, yo me lo imaginaba de otra manera, me parece un vestidazo. Pero no sé, no le veo yo como traje de novia. Pero eso es mi opinión, ¿vale? Dejadme vosotros en los comentarios qué os parece. Si os parece más un traje de corte o un traje de novia. Si llevó a lo mejor el traje blanco que traía ella de Baviera con esa cola. Si llevó este. No sé, yo lo que os comento es eso. El pintor este no era pintor de la corte. Las joyas no son las que llevaba el día de su boda. Está pintado 3 años después de la boda. El peinado es correcto, no sé, es un vestidazo, eso sí. Ya sabéis que gracias a este cuadro hemos descubierto que la cola original tiene este ribete y no este que vemos aquí. ¿Veis aquí? A partir de las 3 rayas doradas, todo esto está añadido después. Eso no lo hubiéramos descubierto si no fuera por este por este cuadro. Entonces, pues bueno, está muy bien, el traje es precioso, la verdad que tuvo que ser una visión verla así. Con Francisco José con su uniforme al lado, no sé, me parece una maravilla. Yo no sé, no me acaba de parecer el de novia, pero os repito, esto es mi opinión personal, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenéis, dejadme en los comentarios qué opináis. Espero haber podido enseñar el documental. Está mi cámara un poco, no sé qué le pasa, que me corta la mitad de los vídeos, entonces espero cuando llegue a casa no me encuentre con ninguna sorpresa desagradable. Pero bueno, vamos a dar una vuelta, la última, para que veáis el vestidazo. La verdad que la capa, que ya sabéis que ha pasado a través de los descendientes de María Valeria,
La capa ya es preciosa, pero así con el vestido hace como más, no sé, como más efecto. Súper bonita. Sí, pues nada, viajantes, espero que os haya gustado la exposición, que hayáis visto las diferencias de cuando vine aquí en 2021, cómo está el museo de distinto. Y bueno, pues este es el famoso cuadro, recién descubierto por lo que se ve, la cola original y el vestido, que es el vestido misterioso, porque no sabemos si es el de la boda, un vestido de corte o qué es. Bueno, viajantes, acabo de salir, ¿vale? Esta es la tienda de souvenirs que hay aquí a la salida, pero antes de irme hay un libro de visitas, así que por supuesto, sabéis que con una mano es complicado, ¿vale? Pero vamos a ver. Un saludo de todos los viajantes. Ay, con Mar. ¿Hoy qué día es? 21 de septiembre. Bueno, Tamara, nos hacen un 9 de 2023. Bueno, pues aquí lo tenéis. Ahora ya sí, ahora ya nos despedimos. Así que pues nada, viajantes, ya sabéis lo de siempre. Darle al like, comentar, suscribiros si no estáis suscritos, activar la campanita. Y desde aquí, desde el Wagenburg, con el misterioso vestido de Sisi, me voy a despedir hasta el próximo vídeo. Un saludo.